En Radio Intereconomía, caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz. Ahora vamos a tocar un tema un poco extraño para algunos. Vamos a hablar de la caza del galgo, pero en un coto o en una finca donde están practicando una modalidad nueva para cazar la liebre. Lo podríamos decir como cazar la liebre en tubo. A algunos sonará raro lo de cazar la liebre en tubo, pero creo que para que nos lo explique mejor, voy a pedir hoy que me ayude nuevamente Alex para hablar con Carlos Llandres. Alex, ¿quién es Carlos Llandres? Bueno, Carlos Llandres, tengo que decir que es el director del proyecto Félix Cuenta, que a muchos no les sonará, pero para que les vaya sonando, seguramente la semana que viene lo tengamos aquí en la emisora para que nos explique exactamente en qué consiste este proyecto. Carlos Llandres es naturalista, es ornitólogo, es documentalista y era uno de los miembros del equipo del doctor Rodríguez de la Fuente, del Hombre y la Tierra. Fue en muchos viajes con él, a Canadá fue con él. Es uno de los 5, 6 o 7 naturalistas de la vieja escuela que nos van quedando ya. Y va a avanzarnos hoy, como parte de ese proyecto de Félix Cuenta, una iniciativa muy curiosa que está teniendo lugar y de la cual él es partícipe. Carlos Llandres, buenos días. Carlos, buenos días, soy Marcos. Bueno, tengo que decir porque se me va a notar, si no, además es amigo de toda la vida. Y qué raro, aquí ¿te has dado cuenta, Alex, que en este programa al final todo queda y al final nos conocemos todos somos amigos, sí, la gente que merece la pena? Sí, Carlos lleva toda la vida en esto, a mí, bueno, pues casi que también me salieron los dientes en esto, entonces pues nos conocemos todos. Carlos, una pregunta que tengo yo ahora mismo. ¿Cómo un ornitólogo se mete en este proyecto de las liebres? Bueno, vamos a ver, soy ornitólogo de profesión y durante muchos años pues he estado ejerciendo mi profesión por el campo, por todo el mundo, ¿no? Y realmente mi pasión pues es la naturaleza, los animales, la fauna, la flora y la conservación de la naturaleza. Y por eso, evidentemente, ahora que ya estoy más asentado aquí en España y de nuevo vuelvo a contactar con viejos amigos como Alex y con todo el mundo, pues creo que es el momento de poner en valor la caza como una herramienta de conservación de la naturaleza. Y por eso pues he contactado con distintos grupos, asociaciones, federaciones de caza, para iniciar proyectos que tengan una segunda vertiente también conservacionista y que efectivamente pongan en valor la caza como una herramienta básica en ecosistemas como los nuestros, ¿no? Y por eso he entrado en contacto con el Podenco andaluz aquí en Sevilla, que tiene mucha fuerza, y estamos diseñando pues nuevos modelos de caza y de gestión de territorios cinegéticos, y sobre todo dirás, ¿por qué la liebre? Pues y los galgos, porque precisamente primero es un arte tradicional de caza, que está además muy infravalorado y muy insultado por distintas capas de población que no tienen ni idea de lo que es la caza ni la naturaleza, y ya está bien de pensar en el galguero como el que ahorca al galgo con maldad y lo deja en el arbolito muerto y tal, o muriéndose, agonizando y tal, cuando realmente, bueno, pues es un modelo más de caza muy poco agresivo con el medio, y que son los primeros interesados en que las liebres, que nuestro campo tenga liebres, con lo importantes que son, además no solo para la caza, sino también para las especies cazadoras, como las rapaces, como las águilas o los azores, que son animales que cazan. Y ese es el motivo, ¿no?, de entrar en este mundo. Carlos, ¿en qué consiste exactamente el proyecto de las liebres, podríamos denominar en tubo? ¿Cómo funciona esto? Y más en estas épocas en las que la liebre ya también está padeciendo la mixomatosis. ¿Cuáles son los objetivos y cómo funciona este proyecto? Sí, el principio del proyecto surge precisamente por la enfermedad que están empezando a mermar las poblaciones de liebre en toda España, ¿no? Es patético que en Madrid prácticamente ya no queda ninguna, en Castilla-La Mancha están horrorizados, en Córdoba ha habido ya cientos de muertes y los campos están llenos de cadáveres de liebres, y el asunto es grave. Por eso se inicia. ¿Cuál es el modelo de caza y gestión? Evidentemente,
de aquí a nada, como siga este proceso la enfermedad, se va a tener que prohibir la caza de la liebre. Se va a tener que prohibir porque no va a haber liebres, entre otras cosas. Aunque dejáramos cazar, no va a haber liebres que cazar, ni va a haber liebres en el campo. El asunto es muy, muy grave. ¿Qué se ha pensado? Pues un centro que tenga dos facetas. Por un lado, una faceta que es la investigación sobre la enfermedad, que es algo que no se hizo con el conejo y es muy triste porque hemos estado muchos años con las poblaciones de conejo muy mermadas. Hoy empiezan a florecer en algunos sitios, pero de todas formas todavía el conejo, que era una especie abundantísima y utilísima y valiosísima para nuestros ecosistemas, pues prácticamente está desaparecido. Y no queríamos que pasara lo mismo con la liebre. En este centro se van a criar liebres en cautividad, en un sistema de semilibertad, en una finca grande, donde esas liebres, que van a estar sanitariamente perfectas, van a tener un espacio de 100 hectáreas donde se va a poder cazar. Es un espacio cercado de 100 hectáreas donde se va a poder cazar y donde la liebre al final tiene sus perdederos, que son esos tubos. Por eso estáis diciendo caza en tubo, pero realmente es donde la liebre tiene el perdedero y se mete cuando el galgo viene detrás achuchando, ¿no? Y evidentemente hemos hecho ya pruebas. Solo capturan los galgos en 1 minuto 30, 1 minuto 40, que es lo que dura la carrera, en las 100 hectáreas, pues cazan un 2% de esas liebres. El galguero se queda encantado porque son carreras muy bonitas en un espacio cuidado, abierto, saneado, sin parásitos, sin nada. Y la liebre, pues ya te digo, en un 98% se salva y pasa a una zona donde dentro de unos días volverá a correr otra carrera. Ese núcleo de población que se va a utilizar para reproducción, como va a tener excedentes, pues también queremos que una vez vacunadas y saneadas vayan a repoblar las zonas donde estén sufriendo la enfermedad. Carlos, yo tengo una pregunta que la tengo ahí en la cabeza y además es que soy muy mal pensado. Cuando surgió la misomatosis en el conejo, quedó claro cómo había surgido. Fue una enfermedad introducida. Sí. Dicen que desde Francia. Bueno, vamos a olvidarnos de ese tema. ¿Desde dónde? La misomatosis en la liebre no es exactamente igual. No vuelve a ser la mala manipulación de alguien de una manera interesada que por lo que sea quiere hacer daño al sector. Pues mira, aparentemente no. Aparentemente ha sido una variación, una mutación del virus, del mixoma, y ha empezado a afectar a otros lagomorfos, como posiblemente acepte a otros roedores y empiece a afectar a poblaciones de roedores que no son cinegéticos y que también cumplen su papel en el ecosistema, desde los pequeños topillos, ratoncillos de campo, etcétera. Pues todos estos animales pueden empezar a sufrirla. El problema son que los virus, pues ya sabes cómo actúan, ¿no? Cómo mutan, cómo varían, cómo afectan a distintas especies, siempre dentro de un mismo grupo de animales, pero ese ha sido el paso que parece. Es decir, que la culpa posiblemente también de esta nueva faceta del mixoma que está atacando a las liebres la tuvo aquel infortunado incidente de la introducción de la mixomatosis en España para los conejos. Sin embargo, resulta curioso que hayan aparecido focos tan dispares como en Andalucía, en Castilla-La Mancha, o sea, muy muy lejanos unos de otros, como para que el virus haya, incluso en Madrid, claro, haya volado por el aire en muy poquitas semanas, podríamos decir, ni siquiera en meses. Es mira, por lo menos curioso, cuanto menos. Sí, es curioso, pero te digo, si tú miras con fechas el mapa de dónde han aparecido esos, donde tuvimos en principio las noticias de esos cadáveres de liebre con mixomatosis, te das cuenta que sí parte de un foco entre Castilla-La Mancha y Andalucía y empieza a correrse como si en un mapa echaras una mancha de aceite, empieza a correrse de una forma brutal hacia arriba. Ten en cuenta, tampoco hay tanta gente en el campo, y sobre todo en los campos donde viven las liebres, que son pues campos abiertos, que solo tienen a veces una utilidad agrícola y cinegética y levemente ganadera. Entonces tampoco hay un control excesivo del tema, pero sí es verdad que la expansión de la enfermedad ha sido paulatina y además terriblemente eficaz, porque de la noche a la mañana
campos próximos a donde se había encontrado la primera liebre empiezan a decirte que está todo el campo lleno de liebres muertas. Luego te lo dice el vecino de más arriba, luego otro más allá, y empieza a verse que es imparable el tema y que la progresión es verdaderamente preocupante. Carlos, como vas a hacer acto de presencia con nosotros en estos estudios en breve, pues vamos a ir cortando porque nos quedamos sin tiempo. Disfrutaremos de tu compañía y de tus sabias palabras seguramente la semana que viene, si tienes a bien estar aquí. Pero no quería cerrar esta primera conexión contigo sin preguntarte, tú como experto, ¿se oye algo en los corrillos científicos de cuál es el vector? ¿Se conoce el vector? Sí se conocen los vectores. Mira, hay varios vectores. Uno es el contagio directo, ese es un vector importante que hay que tener en cuenta porque muchas veces dices, bueno, esta liebre la he cogido enfermita, la he cuidado, la he salvado, la suelto en el campo. Ten cuidado, ese animal es portador de la enfermedad. Como le pique un mosquito a ese animal, se lo traslada a otro. Tenemos que tener mucho cuidado con las medidas que se tomen y creo además que por fin el Ministerio de Agricultura, de Conservación de la Naturaleza, de Caza, Pesca, ha tomado medidas medianamente rápidas y sabemos que está poniendo equipos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para intentar paliar el problema. Es decir, sabemos que por parte de la Administración sí hay una respuesta y es positiva, y por parte de la empresa privada, como es el caso de la nuestra, pues también vamos a poner una serie de científicos, especialistas en estos temas, que empiecen a ver la posibilidad de vacunaciones y que acabemos con el problema. Pero el vector es o el mosquito, la garrapata, la pulga, es decir, los animales invertebrados que pican, como puede ser el mosquito, y hay muchos errores que se cometen en las zonas de caza donde hay liebres, conejos, perdices, y es poner bebederos simplemente en trozos de plástico, en bidones cortados de agua para que accedan los animales a beber, y lo dejan ahí y solo rellenan de agua pues cuando eso se va vaciando levemente, pero no tienen más cuidado. ¿Qué ocurre? Que ahí ponen los mosquitos sus huevos, se desarrollan las larvas y hay una producción de mosquitos en lugares donde teóricamente, al no estar al lado cerca de zonas húmedas, no tenía por qué haber tanto mosquito, y sin embargo los está habiendo. Hay que empezar a comunicar a los cazadores qué medidas hay que tomar todos preventivas para que esto no siga su avance y para que no vuelva a ocurrirnos algo así. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por tu aportación. Carlos Yandres, naturalista de los de bota, de los de verdad, no de los que hablan y nunca pisan el campo y luego manejan las redes sociales. Tú te has pasado media vida entre indígenas y media vida rodando animales. Muchísimas gracias por tu aportación. Como te digo, esperamos tenerte aquí en esta emisora, en este estudio, la semana que viene para que nos cuentes más sobre el proyecto Feliz Cuenta que tú diriges. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y un abrazo. Pues Carlos, muchas gracias y te lo he dicho, te esperamos a los estudios. De acuerdo, gracias a vosotros. Un saludo. En Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.